Jaime, ko árape yaikuamita arapocoindú. ¿Cómo están? Hoy estaremos aprendiendo los días de la semana. Estuvimos trabajando la clase anterior con números. Entonces yo creo que ahora ya te van a ser comunes los números que necesitamos. En guaraní, trabajar con los días de la semana es muy fácil porque los va enumerando. Día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, día 6 y día 7. ¿Cuál sería el día 1? El primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? El domingo. En guaraní decimos ara, día, ara, día. Entonces, tenemos y vamos a ir formando de la misma forma que estuvimos formando los números. ¿Te acordás? Tomamos la última parte de la palabra peteí, la última parte de la palabra mocoy, la última parte de la palabra mojapú, la última parte de la palabra arundú, y se va formando así. Ara es día. Día 1. Arateí. Ara más peteí, día 1 es arateí, que significa domingo. Ara más mocoy sería aracoy. Fíjate vos que día se dice ara y lleva tilde. Y al pasarlo ya como domingo o como lunes, al unirlo con teí y con coy, pierde su tilde. Entonces, arateí es domingo, aracoy es lunes. El día 3, o sea martes, ara más mojapú, ¿cómo sería? Arapú, solamente la última partecita de la palabra. Luego, ara más irundú, se forma ararundú. Ya tengo domingo, lunes, martes, miércoles. Miércoles es el día 4. Y el día 5, ara más po. Arapo. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves. Arapo, el día 5 es jueves. Si no te acordás los nombres de los días, es sencillo. ¿Qué significa arapo? Yo lo voy contando. El día 5, ara significa día y po es 5. ¿Cuál es el día 5? Voy contando. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves. Ahora, arapoteí, o sea, el día viernes. Arapoteí. Y por último, arapocoy, ara más pocoy. Arapocoy se escribe todo junto. Fíjate que a partir de po ya no es el pedacito, sino que se escribe la palabra completa. Entonces, vuelvo a repetir. Domingo, lunes, martes y miércoles, el día 1, 2, 3 y 4, solamente la última parte de la palabra peteí, mocoy, mojapú, irundú. Ara más teí, ara más coy, ara más apú, ara más rundú. Pero a partir del día 5 ya se escribe la palabra completa. Ara más po, ara más poteí, que es el día 6, ara más pocoy, que es el día 7, el séptimo día, sábado. Bien, vamos a leer, solamente voy a leer rápido como unos versitos, cómo fue metiendo los días de la semana, y habla de las diferentes cosas que pueden ir haciendo los días. Aracoy, ha'arateí, yaputu uma,
habla de los días de descanso. ¿Cuáles son los días que nosotros descansamos de la escuela? Por lo menos cuando tenemos clases presenciales, son los sábados y domingos. Arapu o surujese, ararundu butererei, arapokatu omboyo llama, arapotei pua ema ojasa. ¿Cuál es arapotei? El número 6 es el viernes. Dice que pasa muy rápido. Muy bien. En el ejercicio número 2 voy a volver a repasar. Voy a ir contando. ¿Cuál corresponde a qué palabra? Voy a ir poniendo a parear. Voy a ir poniendo el número. Acordate que parear, cuando te pide parear, no es unir con flechas, sino que ir poniendo a la derecha el número que le antecede a la respuesta correcta. Por ejemplo, si domingo pertenece al número 1, Anatein, yo voy a poner el número 1 en domingo. Entonces, vamos a ir analizando uno por uno qué número de día es. Voy a ir contando con los dedos si es necesario y entonces yo voy a ir sabiendo a qué día pertenece. Listo. Anatein, el primer día. ¿Cuál es el primer día de la semana? Domingo. Entonces el 1 pertenece a domingo. Dice ara. ¿Qué significaba ara? Ara significa día. Potei, 5 más 1, o sea 6. El sexto día. ¿Cuál es el sexto día? Viernes. El 3 dice arapokoi, o sea el día 7. ¿Cuál es el séptimo día? El séptimo día es el sábado, entonces el 3 pongo ahí en sábado. Luego dice arapo, o sea el día 5. Arapo, el día 5. ¿Cuál es el día 5? Cuento por los dedos. El jueves. Ararundu, dice el 5, ararundu. Ara significa día, rundu viene de 4, el día 4. ¿Cuál es el día 4? El miércoles. El último ejercicio dice arapu. Ara significa día, apu viene de mbojapu que significa 3. ¿Cuál es el día 3? El día martes. Muy bien. Y entonces voy poniendo el numerito que está antes de la respuesta correcta. Así quedó entonces nuestro ejercicio número 2. En el ejercicio número 3 dice ajaiwu oiponaba. A ver si te acordás qué significaba ajaiwu. Significa subrayar. Muy bien los que se acordaron. Ajaiwu significa subraya. Tupaope ajá. A la iglesia voy y ahí me dicen 3 días. Yo voy a ir leyendo despacito y vos vas a subrayar la respuesta que a vos te parece correcta. Porque hay algunos niños con sus papis, algunas familias que van a la iglesia los domingos. Otros que van a la iglesia los sábados. Entonces vas a subrayar tu realidad. Vas a subrayar lo que para vos es la respuesta correcta. Muy bien, entonces dice tupaope ajá. Aracoin me. Ara significa día. Coin significa o viene de la palabra mocoin que significa 2. Entonces, ¿cuál es el segundo día? Lunes. ¿Vas a la iglesia los lunes? El siguiente dice ara de paso. Me significa en. Aracoin me es en lunes. La siguiente dice aratein me. Ara, día. Tein viene de petein.
El primer día, domingo. En domingo significa arateime, en domingo. Y la última dice arapocoin me. Tendría que ser arapocoin. Ara, día. Pocoin, 7. El séptimo día. Voy a la iglesia el séptimo día, o sea, sábado. Subrayo mi respuesta. Luego, el ejercicio B dice, bo ejaope ñañe punu. ¿Qué día comienzan las clases en la escuela? Otra vez me dice, aratei me. Ara, día. Tei viene de 1. ¿Cuál es el primer día de la semana? Domingo. La escuela comienza en domingo. Arapope. Arapope. Ara, día. Po, 5. El día 5. ¿Cuál es el día 5? ¿Jueves? No, las clases no comienzan en jueves. Aracoin me. Aracoin. Ara, día. Coin viene de mocoin, o sea, el día segundo. ¿Cuál es el segundo día de la semana? Lunes. Sí, las clases comenzamos los lunes. Entonces, así quedaría la respuesta. En arapocoin, pero si tu respuesta de ir a la iglesia es en anatein, vos subrayas anatein. Pero la respuesta B, sí, todos subrayamos aracoin porque todos vamos o comenzamos las clases los lunes. El ejercicio número 5 es súper fácil. Me dice, amuja anga, dibujo. Y la oración me dice, shesu. A ver, decime vos qué significa shesu. Mi mamá, shegueraja, me lleva, boejaope. ¿Qué significa boejaope? A la escuela, aracoime. El día, lunes. Entonces la oración dice, shesu, shegueraja, boejaope, aracoime. Mi mamá me lleva a la escuela el lunes. Aracoin, lunes. Bien, voy a dibujar, voy a hacer un bonito dibujo y no me olvido que si estoy haciendo un dibujo lo tengo que pintar sí o sí. ¿Listo? Hacer un hermoso trabajo. Ñamba, porque